Es cierto que al S&P 500 todavía le puede quedar un 50% más de caída. Tanto Michael Burry como el Dr. Doom o el Nouriel Roubini opinan así, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay de cierto que el SPY pueda cotizar a unos 190 o que el SPX, el S&P 500, pueda caer a aproximadamente 1900 o aunque sea sobre los 2000 puntos? Estaríamos hablando una zona ni más ni menos que aquí, una zona donde llegábamos a tocar en los mínimos de la situación y llegamos a tocar también pues aproximadamente en el 2017. Bueno, pues si te quedas en este vídeo vamos a hablar de qué está diciendo uno, qué está diciendo otro, qué opino de manera personal y dónde puede acabar todo esto. Así que espero que estéis listos y ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. En principio vamos a hablar de Nouriel Roubini. No sé si lo conocéis, pero este caballero acaba de realizar un ensayo donde dice que bueno, que lo peor realmente está por venir. Vamos a caer más de un 50%. Os lo pongo ahora mismo en pantalla. Y la verdad es que este tipo de noticias o este tipo de situaciones se suelen hacer a menudo porque llaman bastante la atención y, bueno, estos autores necesitan vender, necesitan obviamente vivir. Un poco más de lo mismo pasa con Michael Burry, que acertó una vez y, bueno, un reloj que no funciona a la hora correcta 2 veces al día, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos. Estados Unidos se dirige hacia una estanflación, una deuda de estanflación, market crash del 50% en Nouriel Roubini. Bueno, wow, pues bien. También obviamente tenemos, como os decía, Mr. Big Short, que le llaman. Las acciones pueden caer más del 50%. Están hablando efectivamente de Michael Burry. Con la misma, el señor Roubini pedía una crisis de deuda estanflacionaria y un mercado bajista del 50%. El señor Michael Burry, la estrella de The Big Short, también pedía recientemente que el S&P 500 cayese un 50% más. Por supuesto, estas proyecciones de Armageddon de personas hacían una llamada correcta en el pasado y siempre van a recibir mucha atención de los medios porque si acertaste una vez puedes acertar otra vez, ¿no? Pero ¿son plausibles estas predicciones bajistas? ¿Puede el mercado caer un 50%? Hay dos cosas seguras en esta vida, señoras y señores: los impuestos y la muerte. El resto, todo puede ser o no ser. Empezando por Roubini, el argumento principal es que esencialmente los niveles de deuda y del gobierno en gastos, en derechos, son demasiado altos en Occidente, lo que deja a los políticos en un dilema entre causar una inflación masiva o permitir que todo se vaya al carajo y una caída del mercado y sin poder intervenirlo y detenerlo para que se resetee. La predicción se encuentra entre las más pesimistas de Wall Street. Por otra parte, Burry ha aumentado que estamos en la burbuja especulativa más grande de todos los tiempos y todas las cosas, y dice que las acciones van a caer más de un 50%. Estas llamadas obviamente son un poco extremas, pero si miramos un gráfico del S&P 500 y lo echamos un poco contra 5 años atrás, lo vamos a poder observar ahora, me parecen, bueno, fuera de lugar. Aquí no lo podemos ver 5 años, si lo ponemos así, lo podemos ver de 5 años. No parecen realmente fuera de lugar. Fijaros, durante los últimos 5 años, si nos echamos atrás, 2022, estamos en el 2017, fijaros dónde estamos hace 5 años, 2300. No sería raro, ¿verdad? Retroceder 5 años, quiere decir, olvidándonos de esta zona desde el 2019-2020 hasta el 2021. Si nos centramos en estas zonas, bueno, retrocesos en el mercado no acaban siendo raros. Fijaros lo que pasaba, obviamente, en la gran crisis, que llegábamos a niveles, pues, desde el 2009, prácticamente retrocedíamos al, bueno, mucho hacia atrás, 1997 aproximadamente, bueno, en fin. Como decíamos entonces, una caída del 50% en el S&P 500 desde el pico implicaría un precio de aproximadamente, bueno, si lo ponemos desde pico, la verdad es que 2.400, que, bueno, suena casi bastante impensable para aquellos que estamos comprando acciones a los precios actuales, ¿verdad? Si nos metemos ahora mismo en un Apple y decimos, no, va a caer un 50%, sabemos que Apple tiene bastante peso en el S&P 500. Apple a $75, no lo vemos, ¿verdad? Pero el S&P 500 se negoció alrededor de ese precio 2 veces en los últimos 5 años. Primero, como decíamos, en la liquidación que teníamos en el invierno del 2018 y segundo, durante la caída temprana de la situación en marzo del 2020. Si bien estas predicciones son llamativas, parecen mucho más plausibles que lo que realmente sucedía en la década del 2000. Por ejemplo, cuando las acciones cotizaban en el 2009 a los mismos precios, como decíamos, que cotizaban en el 1997. Lo estamos
viendo ahora mismo en pantalla, fijaros, en el 2009 llegamos a los 666 y tenemos que venirnos mucho más hacia atrás, hasta 1997, para ver esos niveles. Con lo cual, parece que en realidad podríamos ver que las acciones alcanzasen en el S&P 500 un 2400. Sí, sería un escenario súper estanflacionario, aunque de manera personal sabéis que no es mi caso base. Mi caso base creo que Webull todavía no me lo ha borrado. Si ponemos el SPY, no tenemos el SPY. Mi caso base se centra justo en los 362 que hemos tocado una vez, como bien estáis viendo, para luego pararnos en los 326. Thank you very much, I'll see you later, alligator. No veo entonces que una caída del 50% de los niveles actuales sea probable, pero ¿qué sucedería? ¿Sería totalmente impensable? ¿Qué tiene menos sentido? ¿Que el S&P vuelva a los 2.400 o de que el hecho de que el S&P 500 llegaba a casi los 4.800 en lugar cuando estábamos en plena situación, cuando la economía estaba cerrada, cuando había problemas de cadenas de suministro, saltábamos de 2.200 a 4.800. ¿Qué tiene menos sentido? ¿Este salto o esta caída? La verdad es que si tiene sentido una cosa, bien tiene sentido la otra, ¿verdad? Por otra parte, las ganancias corporativas han aumentado sustancialmente en los últimos años, pero he aquí un punto bajista, que es la razón por la cual las ganancias corporativas han aumentado tanto, es que se debe a un desfile de gastos deficitarios, recortes de impuestos insostenibles y políticas de flexibilización cuantitativa. Resumen, impresora, dólares, tinta, brrr. Debajo del capó, económicamente hablando, tenemos una población poco saludable que envejece rápidamente y están cargadas de deuda, señores y señores. ¿Cómo vamos a pagar, ya no solo en Estados Unidos, hablando un poco en general del mundo, cómo vamos a pagar a todas estas personas más de 65 años? ¿Cómo le vamos a pagar sus pensiones? Bueno, ¿cómo? No sé. Yo me voy a retirar y espero que los hijos de quien sea que Dios quiera me paguen la pensión. Que no va a ser el caso, pero ¿cómo vamos a sostener esto a largo plazo? No es solo un problema obviamente de Estados Unidos, sino que también es un problema en general de Occidente. Como estamos diciendo, esto va a ser muy costoso manejar durante los próximos 20 años. La deuda demográfica, la deuda familiar, la deuda gubernamental, los problemas de demografía están siendo la pesadilla de la existencia de Europa, Japón y ahora Estados Unidos. Esas mismas tendencias van a ser un viento en contra formidable para todo Occidente, también China, así como nuestra población, generalmente todo el mundo. Vamos a profundizar en estos temas en un detalle de un artículo del mes pasado comparando el potencial de la tecnología para solucionar los problemas del potencial de demografía y los políticos débiles para crear estas grandes deudas. Los próximos 10 años van a ser una batalla cuesta arriba, pero no imposible si queremos seguir invirtiendo en nuestras acciones. En particular, un profesor de finanzas de Wharton, Jeremy Siegel, es bastante optimista y dice que los inversores no se arrepentirán si invierten dinero ahora. Una sólida mayoría de los estrategas de Wall Street también son menos cautelosamente optimistas. La historia, pues, corta de los argumentos bajistas, es que los inversores probablemente no están prestando suficiente atención a cuánto del éxito del mercado fue impulsado por la impresora, realmente. Si los impuestos tienen que subir y las tasas de interés se mantienen más altas, es posible que el S&P 500 no regrese a los 4.800 en bastante tiempo. Pero si el mercado cotiza un 30% o más por debajo del pico, los inversores obtendrían una compensación mejor, dado los riesgos a largo plazo, si nos metemos en quizás otro tipo de activos. Además, no creo que, como decíamos, las situaciones donde Burry y Robbini están describiendo lleguen a suceder. Así que ni tanto deuda, ni tanto acciones, pero si me preguntáis, creo que estamos más cerca de ver el fondo del mercado, si no lo hemos visto ya, de que no verlo. No creo que caigamos este 50%. El tema aquí es que los bajistas piensen que el estímulo del gobierno no ha sido un truco de magia y tienen toda la razón. Las acciones probablemente necesiten volver a cotizar al menos donde estaban antes de la situación, dado que la economía no ha mejorado fundamentalmente. Aún así, como decíamos, mi caso base es que estas valoraciones y que estos mercados lleguen a estos puntos. O sea, como decíamos, aproximadamente a la zona de presituación. Llegamos aquí, primer toque, plic, 3.600, segundo toque, plic, 3.300 o 3.400. Thank you very much, salimos despegados.
Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros y cómo podemos posicionarnos en este mercado dependiendo de cómo vengan los datos macroeconómicos? Bueno, pues es que macroeconomía y la Fed van a mover estos mercados. Los datos macro que vamos a querer observar van a ser los siguientes. Primero, índice de precios al consumidor de junio en Estados Unidos es el 13 de julio, es decir, mañana. Me espero una inflación realmente baja. El informe de inflación de junio se va a publicar mañana mismo y es fundamental que las acciones, es muy probable que las acciones acaben experimentando grandes volatilidades. Es también probable que otro número al rojo vivo en relación con las expectativas sea la mitad del rompecabezas que podría empujar a las acciones hacia un peor escenario descrito por Burry y Roubini. ¿Qué quiere decir? Si llega una inflación extraordinariamente alta, podríamos hacernos mucha pupa. Hay bastantes estimaciones de que la inflación durante el mes de junio podría haber llegado ni más ni menos que al 1,1% mes tras mes. No me la imagino de manera... Si llegásemos al más del 0,5%, para mí sería una grandísima sorpresa. Pero repito, no soy analista y hay analistas que están haciendo este trabajo. También es cierto, durante los últimos 14 meses los analistas se han equivocado en unos 11, 12. Así que, bueno, tampoco... En fin. Hay algunas buenas noticias aquí en el frente de la inflación, como decíamos, el petróleo, materias primas han caído fuertemente en las últimas semanas. Creo que va a haber un gran cambio en dirección negativa después de que se publique estas cifras de inflación. La inflación va a empezar a caer y se va a empezar a hablar de que ya hemos tocado el tope de la inflación. Otro dato macroeconómico súper importante va a ser la reunión de la Fed de julio, el 27 de julio. El IPC obviamente va a ser la primera pelota, pero la Fed va a devolver su servicio en la reunión de julio. Después de esta reunión no se van a volver a reunir hasta septiembre, por lo que se va a esperar un mensaje muy firme a los mercados, incluso si las acciones tienden a... Históricamente hablando, este año Jay Powell ha sido como un santo para los mercados, así que no me espero nada negativo. Las condiciones financieras sí se están endureciendo, pero todavía no están exactamente en el caso en cuestión donde, digamos, estamos en una recesión o no lo estamos. Un poco más de eso ahora mismo. El caso en cuestión, el precio del S&P 500 ha subido un 58% en los últimos años. Incluso con una caída del 20%, las acciones podrían no ser exactamente la compra de nuestra vida. Ahora sí, van a llegar los resultados de varias compañías del segundo trimestre durante julio y agosto. Y ahí, agosto y septiembre es donde creo que vamos a ver este final del túnel, este final del pain. Veremos qué pasa. Con la misma, muchas empresas financieras informan earnings a principios de julio y agosto, como ya estamos viendo, pero van a ser estos pesos pesados como Apple, Amazon y Tesla que informarán sobre el 20, 22, etcétera, de julio. En este momento los mercados parecen estar valorando un aterrizaje forzoso, con ganancias más bajas, forecast más bajo, etcétera, pero también con una inflación más baja. Mientras tanto, el Nasdaq caía recientemente más del 30% durante el año y cuando algo cae más del 30% con los informes de los analistas, para mí me quiere decir que el mercado no le cree a los analistas y que tenemos un mercado que no le cree ni a los analistas ni a la Fed. Buena suerte con nosotros. Indistintamente. Esta es una de las razones por las cuales no creo que las acciones estén en tantos problemas como creen Burry y Roubini. Si las ganancias bajan, la inflación probablemente también bajará. Y si la inflación se mantiene alta, las ganancias deberían ser mejores de lo esperado. Estamos en un escenario donde no vamos a ver nada realmente positivo, pero tampoco vamos a ver nada realmente negativo, que es lo que nos hace falta para volver a descubrir nuevos mínimos en el mercado. Sin embargo, si me equivoco en esto, que todo el mundo puede equivocarse, nadie tiene una pelota donde puede ver el futuro, eso indica que el peor de los casos podría ser que las acciones cayesen un 50% de máximo a mínimo, según realmente Roubini y Michael Burry. Si queremos entonces ponernos si ya estamos en una recesión o no, aparentemente, como reportábamos en Twitter, seguirme si no lo hacéis, tenéis mi handle al principio del vídeo, estamos en una. La última nota del modelo de GDP Now de la Fed de Atlanta muestra que la economía se contraía un 2,1% en el segundo trimestre, después de contraerse un 1,6% revisado en el primer trimestre. Esto significa recesión, baby. El mercado de valores, sí, está en problemas, pero tenemos que tener en cuenta que también es probable que el ingreso nacional en los Estados Unidos esté el GDP sobre los 23.000 millones de dólares en este año. Esto es mucho dinero en juego para aquellos con, digamos, talentos únicos, como querer asumir riesgos, incluso para aquellas personas que están dispuestas a
como estamos nosotros invertir en el mercado. Si sí tenemos una recesión al estilo del 2008 y el PIB cae entre un 4,5%, que no lo veo porque el mercado está fuertísimo, el mercado de labor, entonces todavía quedarían unos 22 billones de dólares digamos, renta nacional en juego. Si no estamos sobreapalancados o somos unos vendedores que tenemos que vender porque necesitamos el dinero, la recesión en la que probablemente estamos es una oportunidad de compra, más que una amenaza. Los mercados generalmente reaccionan de forma brusca y digamos que de manera que el miedo se acaba, digamos, acaba teniendo un interés compuesto, por así decirlo, y de la misma manera acaba sucediendo con la avaricia, por así decirlo. Sí, vamos a ver quizás unos problemas con las ganancias. Como os decía, esto va a significar que la inflación se viene hacia abajo. Ni muy buenas ni muy malas noticias. Sin embargo, creo que existe cierto riesgo de que nosotros como inversores nos encontremos en la temporada de earnings con un pequeñito infierno, entre otras cosas por la fortaleza del dólar. Por esas razones, creo que podría haber un 10% más o menos de caída actual para las acciones. Quiere decir que todavía podríamos ver, no a todas las acciones, pero al mercado, recortarse un 10%. ¿Qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un S&P 500 ahora mismo de más o menos 3.500, casi estos 3.400 que hablábamos, sería esta caída como estábamos viendo. Es posible, yo creo que es posible. Ahora, ¿va a suceder? Bueno, todo va a depender de si ahora tenemos los problemas con el dólar, ahora tenemos problemas con el forecast, ahora tenemos problemas con la inflación, ¿qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con China? En fin, que nos estamos también liando bastante y creo que la cosa ha quedado bastante clara. Acabando entonces el vídeo, quiero recordaros que julio y agosto van a ser meses llenos de trampas, baches, etcétera, etcétera, para los mercados, muchas incertidumbres. Las acciones todavía están un poco caras, aunque han bajado sustancialmente, creo que pueden bajar más, y la tendencia es bajista y no queremos ni luchar contra la Fed ni luchar contra la tendencia. Además, las estimaciones de los earnings aún parecen que no son muy realistas, porque la situación macroeconómica ha empeorado de manera sustancial desde principios de año y estos earnings no se han corregido. De manera personal, si queremos poner gran parte de nuestro dinero a trabajar en acciones, ahora mismo no lo haría, especialmente después de los últimos 6-7 días el Nasdaq ha tenido muy buenos números y creo que estamos en una zona de, bueno, podríamos estar en zona lateral, pero al menos me esperaría, como os decía, comprar en la baja, comprar en el miedo. Ayer pudo haber sido un buen día para comprar en el miedo, hoy no lo es realmente, al menos por ahora, pero sin embargo, ahora mismo, señores y señores, me gustaría saber lo que opinan todos ustedes. ¿Creen que Michael Burry o Roubini tienen razón? ¿Creen que vamos a ver una caída de 50% de máximos? ¿Creen que vamos a ver estos 2.200 o 2.400 que sería de top a bottom, una caída del 50%? ¿Creen que nos quedaremos en estos 3.400? Quizás ya hemos tocado fondo en estos 3.600. ¿Creen que acciones quizás como Apple, Microsoft, Nvidia ya han tocado fondo? ¿O creen que sin embargo vamos a ver más pain para todas estas acciones y que podríamos ver a Nvidia cotizando junto con Apple a $75, que podríamos ver que estas acciones se acaban recortando, bueno, no quizás un 50%, pero al menos un 20%, un 10% más? ¿Creemos que podemos encontrar a Apple un 10% por debajo? ¿Creemos que podemos encontrar a Apple de nuevo los $130? Como siempre, señores y señores, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Además de no se olviden de darle al botonazo de suscribirse, campanita, botonazo de me gusta y chequear los links en la descripción del vídeo, especialmente si se quieren unir a nuestro grupo privado de Discord. Con la misma, señores y señores, espero que hayan disfrutado, que sean felices, que sonrían, que le digan a sus personas queridas que las quieren, y nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo.